Hola chicos, ¿me escuchan? Yo sin anteojos no veo nada. Sí, se la escucha. Ay, Micaela Siri, a vos te conozco. ¿Ya la cursaste? ¿De dónde? No. ¿No la cursaste? Ay, qué raro. ¿Y de qué te puedo conocer? Bueno, a Joaquín Macías me parece que también. Va, o les veo caritas conocidas, no sé, vos ver. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, chicos? Les cuento una cosa, lo mismo que les dije a los chicos de la otra comisión. No estoy con las condiciones técnicas más adecuadas porque me quebré un tobillo, me operaron, entonces todavía no lo puedo mover, estoy medio de costado porque, bueno, tengo que tener la pierna en alto y bueno, y en un lugar, si oyen un timbre, gente que pasa, el perro puede llegar a ladrar. eh, no es que me despreocupé del lugar, sino de que no puedo hacer otra cosa. Bueno, mi nombre es Susana San Martín. Están ya más o menos, no sé si, porque había una chiquita que me decía que no se podía conectar. Bueno, sí, parece ser que sí. Bueno, les decía, mi nombre es Susana San Martín, yo voy a estar a cargo de esta comisión y de la número 4. El doctor Pellier es el titular y bueno, él ya hizo el cronograma, estableció que este año vamos a dar de martes a jueves, yo les voy a dar los martes, doy a las 15 en la otra comisión y 16:45 con ustedes, o sea que espero que se movilice un poquito o hagan otras preguntas como para, si no, es muy repetido, pero bueno, la idea es que las dos comisiones vayan más o menos al mismo tiempo. Mañana miércoles van a tener y todos los miércoles, con Esteban Juárez, que es uno de los ayudantes, y los jueves con Alejandra Curi. Y el doctor Pellier, él va a desarrollar las clases. Me decían que no eran sincrónicas las del doctor Pellier, pero bueno, él va a desarrollar las unidades, no me acuerdo, 7, 9 y 13, 3 temas divinos, porque es persona humana, menores y derechos personalísimos, y nosotros todo el resto. El doctor Pellier elaboró el cronograma para toda la cursada, no solo para esta primera parte, sino para la segunda también. El primer parcial es el día 29 de abril. Yo les voy a enviar, en la otra comisión, cuando ya terminábamos, me avisaron que el campus ya estaba funcionando, porque hasta hoy yo no pude ingresar, estaban las comisiones como las del año pasado, es más, la 4 no existía. Entonces vamos a subir el cronograma y yo les voy a enviar también el cronograma abreviado para esta primera parte que hice para mis dos comisiones, porque van a ver que hay alguna diferencia en el desarrollo de las unidades. Hay unidades que realmente a mí me parece que son muy cortas como para darles una clase entera, otras que creo que pueden leer tranquilamente del libro. Ocurre con 2 unidades, nada más, todo lo demás lo preví para desarrollarlo, pero prefiero realmente desarrollar otros temas. Les decía, la cursada va a ser de martes a jueves, con lo cual nos van a quedar los lunes y los viernes. Si eventualmente no se puede dar alguna clase o nos quedamos cortos con algún tema o, bueno, quieren ustedes una ampliación o quieren hacer preguntas o lo que fuere. Con el tema de que yo acoté un poco la cantidad de unidades, nosotros no terminamos el 27, como indica el cronograma general, sino que vamos a terminar el día martes 20 desarrollando la unidad 16, o sea, la que habla de la última de personas jurídicas, la que habla de asociaciones y fundaciones. O sea, este primer parcial va a abarcar, como siempre, todo personas, persona humana y personas jurídicas. Esa semana ustedes la van a tener libre como para estudiar o eventualmente para hacer un Zoom, que es lo que les quiero proponer de repaso, y yo el repaso previsto por cronograma se los voy a dar el martes 27, o sea, 2 días antes del parcial que va a ser el jueves 29 de abril.
La herramienta del Zoom, si alguna vez ustedes quieren precisamente que utilicemos para dar una clase adicional, para ampliar sobre algún tema que les interese. También tengo algún trabajo práctico previsto que me gusta intervenir porque la dirección del profesor en el trabajo práctico normalmente hace que resulte más útil para ustedes. Pero bueno, eso lo vamos a utilizar. Yo también, ahí vi que algunos me contestaron, bajé del Facebook el WhatsApp de la comisión, que me parece una herramienta utilísima. Es más, a los otros chicos les había dicho que si el campus no andaba, les mandaba los cronogramas por WhatsApp, pero me parece mucho más inmediata como para comunicarnos, no que tener que entrar al campus. Lo que sí, obviamente que tenemos que tener determinadas pautas, es un grupo grande, que va a estar referido a todo lo que tenga que ver con la materia, no vamos a hacer las comunicaciones sociales, y también tenemos que tener un poquito de, yo lo voy a tener en cuenta también, porque yo hay veces que me descuelgo con la hora, que si estoy leyendo, estudiando, o los estoy leyendo a las 2 de la mañana, no les voy a responder a las 2 de la mañana, por una cuestión de que, bueno, si bien los podemos silenciar, bueno, y lo mismo ustedes si tienen que hacer las consultas. De todas maneras, las clases se graban, así que esto a ustedes les queda. Los parciales, ustedes saben, esto sigue todo exactamente igual, son 2 parciales con sus respectivos recuperatorios. Hasta ahora nos dijeron que iban a ser presenciales, o la idea es que fueran presenciales. Yo el año pasado estuve de licencia, no di clases, no sé qué pasó con los parciales, que parece ser que ha sido un reclamo generalizado de los docentes en cuanto a ciertas irregularidades que puede haber habido. La idea es, a nosotros nos enviaron que sean presenciales con el respeto del debido protocolo, y por supuesto que si hay alguno que se encuentra en un grupo de riesgo o tiene alguna dificultad como para asistir al parcial, eso lo podemos solucionar, y obviamente que se les va a tomar vía web, como se hizo todo el año pasado. En la otra comisión me preguntaban cómo íbamos a hacer por la cantidad de gente. La fecha del parcial fue determinada por ordenanza del Consejo Académico, o sea que yo creo que deben haber tenido en cuenta, porque es la misma fecha para todas las comisiones, que son 8 de parte general, creo que deben haber tenido en cuenta cada comisión en su horario. Me preguntaban más que nada por los tiempos, porque yo no tengo ningún inconveniente en darles 2 horas, 2 horas y media para desarrollar un parcial, pero si atrás mío viene otro, me voy a tener que circunscribir a la hora y media del horario de la comisión. De todas maneras, yo creo que en cada comisión los vamos a poder dividir, porque yo puedo estar al frente de un grupo y los 2 ayudantes con otros 2, o sea que creo que no va a haber desde el punto de vista del protocolo o la seguridad inconveniente. Seguramente no vamos a poder estar todos juntos, y bueno, y tendremos que elaborar el parcial eventualmente como para que pueda ser respondido en una hora y media. Les decía el parcial y el recuperatorio, les dije lo mismo, son escritos. ¿Cuál es la modalidad? Son escritos, hasta ahora lo han sido, hasta ahora salvo el año pasado, pero disculpen, que estoy moviendo la pierna que se me trabó. La posibilidad de que los recuperatorios sean orales va a depender únicamente de la cantidad de gente que vaya a recuperatorio, porque si son muchos es imposible, por esto mismo que les venía diciendo, que tenemos que ir liberando aulas. Pero igual no se asusten siempre les digo lo mismo cuando les menciono que puedo llegar a ser oral, es mucho. Esto es mi humilde opinión, es mucho mejor un examen oral donde ustedes y nosotros fundamentalmente podemos analizar si realmente entienden, saben, estudiaron, si se equivocaron, pero uno los guía un poquito y enseguida se ubican. Porque en el examen escrito, como les decía a los chicos, obviamente lo que ustedes escriben está bien o está mal, y nosotros no nos podemos meter para ver qué es lo que realmente quisieron decir. Sobre esto no creo que haya ningún tipo de problema. Después la bibliografía, la que quieran, yo no les voy a recomendar como
obligatoria, o recomendar, no, exigir como obligatoria ningún tipo de bibliografía, tienen en el programa una enumeración de autores, de obras, algunos, para mí, lo fundamental, más allá de lo bueno que hayan sido los autores o los juristas que escribieron los tratados, lo fundamental, chicos, es que traten de estudiar por una obra que ya tenga incorporado el Código Civil y Comercial vigente. Está vigente a partir del 1 de agosto de 2015, porque si no les va a resultar muy difícil, porque los van a remitir a normas que ya están derogadas. No es que no se pueda estudiar la parte teórica por un Llambias, por un Borda, si quisieran por salvar López Olazirregui, pero me parece que para ustedes lo más práctico es estudiar por un tratado o un libro que tenga justamente incorporado el Código Civil y Comercial. Yo el que les recomiendo habitualmente es el de Rivera y Crowley, que se llama Derecho Civil, parte general. ¿Por qué se los recomiendo? Primero y principal, porque creo que el programa nuestro, yo no participé en la elaboración, está hecho de acuerdo al índice de ese libro. Y además, porque sinceramente respeto la obra de Rivera, es excelente. Todo el desarrollo del programa, todo lo que ustedes tienen que saber de parte general está en este libro. Por supuesto que también tienen el Tratado de Derecho Civil, parte general de 2 tomos de Rivera. No es el código comentado, no es el código comentado que coordinan Rivera y Graciela Medina, que para parte general dedica 1 tomo. También les sirve, también obviamente tiene el incorporado del código, es el Código Civil comentado. Excelente la obra. Hablo del tratado de 2 tomos, Tratado de Derecho Civil, parte general, no ya instituciones, ojo que la última edición fue de 2010, sino que es nuevo, lo que pasa es que es un libro de acceso muy difícil para ustedes, es un libro carísimo, de la misma manera que el Tratado de Derecho Civil, parte general de Edgardo Sauz, que es un profesor rosarino, es excelente, pero son 4 tomos y que realmente no sé hasta qué punto, salvo que ustedes tengan a alguien que realmente adquiera esa obra, o algún pariente, hermano, padre, etcétera, etcétera, o lo puedan adquirir en la fotocopiadora de la facultad, no son libros muy accesibles. Después tienen también el Código Civil comentado de Ricardo Lorenzetti, que es uno de los autores, uno de los que integró la comisión reformadora del nuevo Código Civil y Comercial, que parte general son los 2 primeros tomos. Y lo que tiene de bueno el Tratado de Lorenzetti, que se vende por separado, el Código comentado de Lorenzetti. Se vende por separado, o sea que no necesitarían comprar toda la obra, si quisieran hacerlo, no les estoy diciendo que lo hagan, no necesitarían comprar toda la obra para poder limitarse a lo que es la parte general. Yo creo que con este libro, que bueno, por algún amigo que ya la haya cursado, me parece que cubre perfectamente las necesidades del programa. Después, en cuanto a la materia, ¿qué más? Les dije lo de la comunicación por WhatsApp, lo del doctor Pelle, los cambios de cursadas. Yo estoy en la comisión 4 y la comisión 5, con distintos ayudantes. Si tienen que hacer algún cambio de cursada, háganlo ya. Siempre les recomiendo lo mismo a todos los cursantes, a todos los alumnos, porque después lo que ocurre, si ustedes se fijan, yo hoy pude entrar al Chiu Guaraní y ya están los grupos 044 y 07, que supongo que deben ser plan viejo y plan nuevo, pero ya están determinadas las cursadas, y esas son las actas que después nosotros tenemos que llenar. Si ustedes no figuran en el Chiu Guaraní, en esas actas, nosotros no vamos a poder pasar las notas finales, y ustedes saben que es un sistema automático. Entonces, por eso les recomiendo, sea cambios entre estas 2 comisiones, que no sería lo tan grave, porque yo los voy a conocer, pero si necesitan cambiarse alguna de las otras comisiones, vayan a división alumnos, no al centro de estudiantes necesariamente, pero constaten que en división alumnos captaron el cambio y lo registraron para después aparecer en el listado de las actas. Eso en cuanto a los cambios de comisiones. El cronograma, les dije, campus, el doctor Pelle sube los artículos, creo que no da
clases sincrónicas, sino que justamente sube determinados artículos de los temas que se reservó, que son divinos. Se los dije, persona humana es uno de los temas más lindos del derecho, no de la parte general, del derecho civil, menores también, y derechos personalísimos, maravilloso. Hay mucho para trabajar ahí, así que yo también les propongo, cuando el doctor vaya subiendo las unidades, porque lo va a hacer de acuerdo a que calcule que nosotros vamos desarrollando los otros temas, cualquier clase, cualquier referencia, cualquier clase adicional, cualquier ampliación de fundamentos, cualquier artículo que quieran que aportemos, lo vamos a ir subiendo. Se los puedo subir tranquilamente al campus, se los puedo pasar por WhatsApp o por el mismo mail del Xiu Guaraní. O sea que no tengo ningún inconveniente como para hacer un Zoom adicional al de las clases de los martes en cualquiera de estos temas, porque realmente valen la pena y son muy, muy lindos de verdad. Eso lo van a ir evaluando ustedes cuando vean los artículos que les va subiendo, o las clases que les va subiendo, el texto de las clases que les va subiendo el doctor Pellier. En el campus me parece que no me queda otra cosa. Sí, hablé con los ayudantes que dieron clases el año pasado para que dividamos la materia este año también por unidades, y van a quedar grabadas, bueno, las clases que ellos dieron, cosa de que yo no pude mirar lo que había, porque ya les digo, hasta hace un rato no se podía acceder al campus, no estaban las comisiones, y entonces voy a ir viendo si se puede mantener todo o algo hay que sacar, y también les va a servir a ustedes para complementar, porque claro, son profesores distintos, no necesariamente tienen que decir lo mismo en todos los temas, y entonces a ustedes también les van a quedar esas clases grabadas del año anterior en cada unidad. Lo mismo, algún trabajo práctico, como les dije, los vamos a hacer vía Zoom, o se los mando por escrito con los links respectivos, que bueno, les puede llegar a interesar. Hay uno que hicieron el año pasado, que era en base a un video de Lorenzetti, que es uno de los integrantes, como les dije, de la Comisión Reformadora, sobre cuáles eran los fundamentos generales del Código Civil y Comercial, que está interesante, es cortito, no solo habla de parte general, sino de todos los títulos del código, pero es interesante, esto después lo vamos a ver. Quiero entrar yo primero y ver qué pasa con el campus. No sé si se les ocurre alguna, me voy a poner anteojos porque yo no veo así, si se les ocurre alguna pregunta desde este punto de vista de organización. La bibliografía se las di, les dije cuál era la modalidad de los exámenes, los dos parciales, los dos recuperatorios, no sé si tienen alguna duda, y entonces vamos a empezar. A mí hoy me toca desarrollar la unidad 1. A ver, ¿tienen? ¿Empezamos? Sí. Hola, profe, ¿le puedo hacer ¿Sí? una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿El cronograma se va a ir dando en en los próximos días por el campus? ¿Se va a subir? Sí, sí, sí. Yo hoy, porque hasta hace un rato no lo podíamos hacer, me dijeron los chicos que ya estaba cargado, porque muy probablemente lo haya cargado el titular. Yo igual lo voy a verificar en las condiciones 4 y 5 para cargarlo, si es que no está, y además les voy a remitir el nuestro. Yo hice la primera parte, o sea, hasta el primer parcial, para que ustedes sepan cuáles son los temas, y eso les va a indicar también cuáles son los temas, 2 unidades nada más, y hoy vamos a hablar de alguna de ellas, que van a tener que leer por el libro, pero nada más. Eso yo te lo voy a pasar. Profe. Si no puedo hacerlo en el campus, se los mando por mail por el Xiu Guaraní, y si no por el WhatsApp. Así que no van a tener problemas, lo van a tener. Bueno, si les parece, vamos a empezar. Nosotros tenemos la evolución del derecho civil en la unidad 1. Esta unidad 1 empieza con una distinción, muy abruptamente para mi gusto, empieza con una distinción entre el derecho público y el derecho privado. Si yo a ustedes les preguntara cómo distinguirían o cómo harían, qué noción le darían para distinguir el derecho público y el derecho privado, supongo que todos me dirían que
alguna relación tiene el tema de la intervención del Estado, que una de las partes de la relación o situación jurídica sea el Estado. De todas maneras, para distinguir entre el derecho público y privado, que son las dos ramas del derecho positivo, el derecho positivo es el conjunto de normas vigentes, hago hincapié en esta palabra, vigentes en una sociedad, en un estado determinado, conjunto de normas vigentes. Y para hablar de derecho positivo tenemos que remontarnos, ir un poquito más atrás para saber qué es derecho y qué es derecho objetivo y qué es derecho subjetivo. ¿Por qué me voy un poquito más para atrás? Porque de los derechos subjetivos vamos a hablar en la unidad 6, que creo que me toca a mí, yo se los voy a desarrollar. Pero sobre el conjunto de normas que constituyen el derecho objetivo no vamos a hablar más. Y del derecho tampoco. Entonces, antes de entrar en el derecho público y derecho privado, tenemos que tratar de dar un concepto de derecho. Ustedes en todos los libros van a leer miles de conceptos de derecho, todos van a tener notas tipificantes comunes, algunos más, algunos menos, pero en general lo que los autores han preferido a la hora de definir el derecho es aquella definición de Renard, un autor francés, que decía: el derecho es el ordenamiento social justo. Si desbrozamos esa definición o concepto, ordenamiento, ¿por qué? Ordenamiento porque en el derecho vamos a encontrar siempre como nota tipificante a la norma jurídica, un conjunto de normas jurídicas que no necesariamente ni excluyentemente va a ser la ley. Pero entonces, ordenamiento, un conjunto de normas jurídicas que tienden a ordenar la vida de los hombres en sociedad. La persona humana es gregaria, naturalmente, vive en sociedad. Ahora, ese vivir en sociedad sin normas jurídicas que la ordenen de alguna manera, la regulen o la organicen, sería un caos. Entonces, el conjunto de normas jurídicas que van a regular la vida de los hombres en sociedad. ¿Y por qué hablamos de ordenamiento social justo? Porque la justicia es uno de los valores, desde el punto de vista diquelógico, hacia los que tiene que tender el derecho. La norma jurídica debe ser justa. No quiere decir que no vayan a encontrarse con normas jurídicas que son injustas, pero no es el destino normal del derecho, como decía Couture. Couture decía que la justicia como valor era el destino normal del derecho. O sea, que cuando hablamos de derecho, hablamos de un conjunto de normas jurídicas que van a ordenar la vida de los hombres en sociedad, teniendo como fin, y qué lógico, la consagración del valor justicia. Desde este punto de vista, ustedes van a notar que con la misma voz, derecho, estamos hablando de la norma, derecho objetivo, y de las facultades, derechos subjetivos. Cuando hablamos de derecho objetivo, ¿y por qué les hablo de derecho objetivo? Porque les dije que el derecho público y el derecho privado eran ramas del derecho positivo, que a su vez es una de las ramas del derecho objetivo. Entonces, cuando hablamos de derecho objetivo, estamos hablando de conjunto de normas jurídicas emanadas de una autoridad competente. Conjunto de normas. Siempre que hablemos de normas, vamos a estar hablando del derecho objetivo. Del otro lado, vamos a encontrar facultades, prerrogativas de todas las personas para exigir de las demás personas con las que viven en sociedad un determinado comportamiento. ¿En qué consiste ese comportamiento? En el respeto a las facultades prerrogativas que constituyen los derechos subjetivos. Cada vez que ustedes hablan del derecho de propiedad, del derecho a la intimidad, del derecho a la identidad, del derecho que un acreedor tiene para constreñir la conducta del deudor para que le pague la deuda que mantienen, para que cumpla con su obligación, de los derechos intelectuales, de los derechos que los hijos
menores de edad tienen para que los progenitores les proporcionen alimentos. Cada vez que ustedes hablan de alguno de estos temas, están hablando de derechos subjetivos privados. Algunos van a ser patrimoniales y otros extrapatrimoniales. Esto lo vamos a ver en la unidad 6. Derechos subjetivos, o sea, facultades, prerrogativas. ¿Por qué se utiliza la misma voz, derecho, para aludir a la norma y a la facultad? Porque esta facultad, derecho subjetivo, es exigible, yo puedo exigirle a los demás un determinado comportamiento porque hay una norma jurídica obligatoria que la consagra y me da las acciones para defender la facultad o derecho subjetivo ante el ataque o ante su violación. ¿Entienden? Es lo que, como siempre les digo en las clases de apertura a los chicos, lo que Jean Vías denominaba las dos caras de una misma moneda. La facultad es exigible porque hay una norma jurídica obligatoria que la reconoce, la protege y me da las acciones para defenderlas. Dentro de ese conjunto de normas que constituyen el derecho objetivo, ustedes van a tener precisamente el derecho positivo. La otra clasificación es derecho natural. Lo que nos interesa, que es el derecho positivo, repito, es el conjunto de normas jurídicas vigentes en un estado, en un momento determinado. Y ahí sí, derecho público y derecho privado van a ser ramas del derecho positivo. Si ustedes me tuvieran que decir desde este punto de vista derecho positivo como derecho vigente en un estado, ¿qué normas jurídicas integran el derecho positivo de la República Argentina? ¿Qué me dirían? Habiliten si quieren los videos. La Constitución, los códigos. Sin duda, la primera. Los códigos. ¿Quién habló? Yo, Joaquín. Joaquín. Sí, los códigos. ¿Qué más? Los códigos Todo. de fondo, de forma. Sí. Lo van a ver mañana cuando vean las fuentes del derecho. Perfecto, Joaquín, la Constitución, todos los códigos que son leyes, las leyes, pero también los decretos, los reglamentos, todas las leyes en sentido material, o sea, con alcance general, que lo van a estudiar mañana cuando vean la ley como fuente del derecho. Eso constituye el derecho positivo vigente. Como les decía a los chicos, el derecho romano, que lo tienen por ahí, un puntito, el derecho romano, ¿es derecho objetivo? Sin duda, porque era un conjunto de normas. ¿Es derecho positivo? No, ya no está vigente, quedó allá en la noche de los tiempos. Más allá de que todavía se lo siga mencionando como fuente. Entonces, el derecho público y el derecho privado son dos ramas del derecho positivo. Se ha intentado distinguirlos de acuerdo a distintos criterios. Algunos utilizan el criterio del interés protegido. Cuando es un interés público colectivo, estaríamos en el campo del derecho público, y cuando se trata de intereses privados, en el campo del derecho privado. Pero esto ustedes, y si alguno ya ha cursado la materia, van a ver que es absolutamente relativo, porque no necesariamente en las normas de derecho privado vamos a tener solo intereses particulares a proteger, sino que hay normas de orden público que hacen al interés colectivo, social, público. Y también vamos a ver situaciones en que interviene el Estado como sujeto y, sin embargo, la relación jurídica es regulada por normas del derecho privado. Cuando el Estado alquila un inmueble para que funcione una escuela, una oficina o cualquier dependencia pública administrativa, si bien van a tener que tener el funcionario que celebra el contrato, la autorización respectiva, bueno, todo esto por el derecho administrativo, el contrato se va a celebrar, se va a regir por el Código Civil y Comercial, por las normas del derecho privado. Con lo cual, el segundo criterio de distinción, el sujeto que interviene. Cuando interviene el Estado estamos en el campo del derecho público, y cuando intervienen los particulares en el campo del derecho privado, esto no es así. Ni la noción de interés público, ni la intervención del Estado por sí sola nos va a garantizar que la situación o relación jurídica sea alcanzada o se vea alcanzada por
el derecho público. Lo que la doctrina mayoritaria, les diría, prefiere como para distinguir las normas del derecho público y del derecho privado son las relaciones o los vínculos de subordinación o de coordinación que se dan en uno y en otro. Rivera dice que en las normas de derecho público lo que tenemos es, se establecen vínculos de subordinación, porque interviene el Estado ejerciendo lo que se denomina su imperio. La situación de los particulares con respecto al Estado no está en el mismo nivel. Hay materias donde los particulares nos sometemos a las regulaciones que por su imperio me establece el Estado. Y así, si ustedes lo analizan desde el punto de vista de las ramas del derecho público, van a ver primero el derecho constitucional, al que me voy a referir detenidamente ahora a continuación, pero después el derecho penal, ¿qué intervención tienen los particulares con el derecho penal? No, en la determinación de los tipos delictivos, en la determinación de las penas, ninguna. El derecho administrativo, el derecho financiero, que es una de sus ramas, el derecho tributario, todo lo que tiene que ver con los impuestos, qué intervención tenemos los particulares o qué poder de decisión, el derecho internacional público, que es aquel que va a regular las relaciones entre distintos estados, el derecho ambiental que está reconocido en el artículo 41, primer párrafo de la Constitución Nacional, pero también por la ley 26.575, la ley general del Ley Nacional del Medio Ambiente. Entonces, ustedes ven que en todas estas materias claramente hay una nota distintiva que es que los particulares poca y ninguna participación podemos tener en la formación de esas reglas de derecho, más allá de que nos veamos afectados. Si yo cometo un delito, obviamente que se me va a aplicar el Código Penal, pero hay una regulación estatal definida y una ausencia absoluta de intervención de parte de los particulares. Los vínculos en las relaciones o situaciones jurídicas del derecho privado son de coordinación, de partes que actúan en igualdad de condiciones. Aunque esto no se dé exactamente así, porque ustedes saben que la igualdad constitucional del artículo 16 no se identifica con igualación, sino con el tratamiento igual a situaciones iguales, o el tratamiento diferente a situaciones diferentes. Ese es el verdadero concepto de la igualdad constitucional del artículo 16. Pero entonces, en los vínculos jurídicos del derecho privado, ustedes van a ver que se da esta nota de coordinación. Puede ser que un acreedor sea en el vínculo jurídico una parte más fuerte que el deudor. No cabe duda que un proveedor en un vínculo jurídico de consumo va a ser la parte fuerte, y sobre todo si es la predisponente de los contratos que se celebran, con relación al usuario o consumidor, que es la parte más débil. Pero de todas maneras siempre tenemos una posibilidad de discutir, de elegir, de contratar o no, que determina que esos vínculos se vean alcanzados por el derecho privado. No viene nada impuesto, más allá de que toda ley o norma jurídica debe emanar de una autoridad pública competente, nada en la creación del vínculo del derecho privado viene impuesto, viene establecido en forma obligatoria. Lo cual no quiere decir que no se generen obligaciones. No sé si me entienden a qué quiero decir con los vínculos de subordinación, desigualdad, y vínculos de coordinación. Como les dije, esas son las ramas, las que les enumeré, del derecho público. El derecho privado por antonomasia empieza con el derecho comercial, que surgió mucho antes que el derecho civil, fundamentalmente por las necesidades de los comerciantes que recorrían el mundo vendiendo sus productos, y bueno, y así realmente las primeras regulaciones eran totalmente consuetudinarias. Hubo algunas pequeñas costumbres en Francia, en las ciudades feudales de Italia, pero realmente el primero que surge es el derecho comercial. Después
el derecho privado obviamente está regulado por el derecho civil. Todo lo que tiene que ver con la vida de las personas, desde su nacimiento, desde las relaciones de familia, las obligaciones y contratos que se le dan, las situaciones jurídicas en relación a los bienes y a las cosas, las sucesiones cuando mueren, y determinadas formas de cobrar los créditos, privilegios, etcétera, que son materias comunes, todo está regulado por el derecho civil. Tenemos situaciones intermedias, algunos autores establecen que señalan que, por ejemplo, en el derecho laboral hay notas muy publicísticas y muy privadas al mismo tiempo. Yo creo que hoy en día, por la finalidad tuitiva que tiene el derecho laboral, está más, si bien tiene normas de derecho privado, pero está más del lado del derecho público. Esto es una opinión personal, porque el otro tipo de derecho que se considera ahí como un intermedio, que está en un híbrido entre el derecho público y el privado, es el derecho procesal. Yo, si los tuviera que ubicar nuevamente, les diría que para mí está dentro del campo del derecho público, más allá de que el derecho procesal, bueno, puede ser normas de categoría instrumental en relación a las normas del derecho de fondo. Pero fundamentalmente el derecho privado es lo que nosotros vamos a estudiar. El Código Civil no se agota en el derecho privado patrimonial, porque el derecho privado puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Nosotros vamos a estudiar a la persona humana, vamos a estudiar sus derechos personalísimos, vamos a estudiar las relaciones de familia, y esos derechos, sin duda alguna, no tienen contenido patrimonial y pertenecen, sin embargo, al derecho privado, y están regulados en el Código Civil al lado, o antes, mejor dicho, que las obligaciones, los contratos y los derechos reales que tienen indudable contenido patrimonial. Entonces, cuando hablamos de derecho privado, ojo, no confundan, no nos estamos circunscribiendo únicamente al derecho privado patrimonial, que está contenido en el código, sino también al derecho privado extrapatrimonial, que les diría va a ser gran parte de lo que vamos a estudiar en esta parte general del derecho civil. Antes de ir al código, que fue reformado por ley 26.994, es la ley que derogó la ley 340, que era el Código Civil de Sarfield, y el nuevo Código Civil y Comercial unifica las materias civil y comercial y empezó a regir el 1 de agosto del año 2015. O sea que ya hace 5 años que nos está rigiendo el nuevo Código Civil y Comercial. Pero antes de entrar en el análisis de los principios y los fundamentos de nuestro nuevo Código Civil, les quería mencionar que, como bien lo dicen los propios integrantes de la comisión redactora del Código estuvo a cargo, por el decreto del Poder Ejecutivo, de Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco, que siguen siendo ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Aida Kemermacher de Carlucci. Ella era ministra de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, una de las juristas más brillantes que ha dado y da todavía, está jubilada del Poder Judicial, pero sigue dando clases y posgrados y doctorados. Ha escrito Kemermacher de Carlucci sobre lo que se les ocurra, y cada fallo, cada libro es realmente un verdadero tratado sobre el tema del que se tratara. Cuando elevan el proyecto, el anteproyecto al Poder Ejecutivo, precisamente, fíjense que ellos señalan entre los fundamentos y los lineamientos del código lo que se ha dado en llamar después por muchos autores la denominada constitucionalización del derecho privado. Y en esos fundamentos, lo que Lorenzetti, cuando firma, le dice al Poder Ejecutivo que precisamente el proceso de constitucionalización del derecho privado es lo que determinó que las diferencias entre las ramas del derecho público y del derecho privado se hayan diluido. No es que desaparecieron, pero se han diluido mucho, porque ambas ramas tienen que estar imbuidas de los principios de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional como paraguas a partir del cual se generan todas las normas del derecho, sin importar que pertenezcan al campo público o al campo del derecho privado.
todo lo que no está acorde con los principios constitucionales, pertenezca a la rama del derecho que pertenezca, no solo va a tener una tacha de inconstitucionalidad, sino, como vamos a ver, tacha de inconvencionalidad. Cuando hablo de el control de convencionalidad que tienen que realizar los jueces, me estoy refiriendo a las convenciones que tienen jerarquía constitucional, que ahora voy a llegar a esto. Que el derecho público y el derecho privado tienen que estar imbuidos de los principios constitucionales no es una discusión actual. Ya en el momento en que se sancionó el Código Civil de Vélez Sarsfield hace 2 siglos, piensen que se sancionó en 1869 para empezar a regir en 1871, 2 colosos, porque eran 2 colosos, Vélez Sarsfield y Alberdi, fundamentalmente Alberdi, decía que el Código Civil tenía que tener el mismo espíritu que la Constitución, los mismos principios, que no podía ser que el Código Civil argentino no mencionara en uno solo de sus artículos a la Constitución Nacional y sus normas. Esto que Alberdi criticaba tan acérrimamente, ustedes no olviden que el Código Civil argentino de Vélez Sarsfield es un típico código del siglo XIX. Su inspiración fundamental es el Código Civil francés de Napoleón, fue el Código Civil francés de Napoleón del año 1804. Y los franceses decían que era la Constitución Civil, el Código Civil de 1804, el que iba a regular a los ciudadanos, a los civiles. Esa equiparación, no digo que se haya hecho con el Código Civil argentino, pero ustedes fíjense que ya en el año 1987, mucho antes de la reforma constitucional, Vidal Campos, que fue uno de nuestros grandes constitucionalistas, decía que el Código Civil no podía ser el techo del ordenamiento jurídico argentino. A la Constitución, los jueces rara vez se referían, rara vez invocaban como fundamento de sus sentencias la Constitución Nacional. Y entonces, ahí ya hace 2 siglos, Alberdi, reitero, decía, no puede ser que el Código Civil se desentienda de esos principios constitucionales. Esto obviamente a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fundamentalmente la reforma constitucional del año 1994, esto se subsanó. ¿Y por qué hablamos de constitucionalización del derecho privado? Porque en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Reformada, se introduce una serie de pactos internacionales. El 75, inciso 22, sienta 2 principios fundamentales. En el primer párrafo les dice que los tratados con otros países, los tratados internacionales tienen categoría supralegal. ¿Qué quiere decir categoría supralegal? Que están por encima de las leyes de la República Argentina, por encima de la legislación interna, lo que decía el artículo 31 de la parte dogmática que quedó intocada. Categoría supralegal. Pero a continuación introduce originariamente 10 tratados y convenciones internacionales a los que se les asigna jerarquía constitucional. Dije originariamente porque a los 10 originarios se agregaron 3 más, que son la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, la de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con lo cual, los tratados internacionales con jerarquía constitucional son 13 en la actualidad, incluidos en el artículo 75, inciso 22. Hago un paréntesis, chicos. Si voy muy ligero, abren el audio, por favor, y me dicen que pare, porque a veces me embalo y voy muy ligero. Y otra cosita, cualquier cosa que no entiendan, cualquier duda que tengan, abren el audio, me paran y me piden que se los explique de nuevo. Si no entienden qué relación tiene una cosa con otra, si no estoy siendo suficientemente clara, si no saben a qué me refiero, les pido, abren el audio sin ningún tipo de problema, no tengan
miedo o temor. Todos fuimos alumnos, yo hace muchos años, pero bueno, me acuerdo que me daba no sé qué preguntar, tenía siempre miedo de que pensaran que estaba preguntando una pavada. Borren eso, porque no hay ningún problema, me abren el audio y me preguntan. Vuelvo, 75, inciso 22. Esos 13 tratados tienen jerarquía constitucional. A ver, alguien que me... Claro, me dicen que para tomar apuntes les dificulta un poquito la rapidez. De todas maneras, en esto, a ustedes les basta ir a la Constitución y leer el 75, inciso 22, cuáles son los tratados que tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué me parece importante hacer la distinción? Porque fíjense ustedes que todos los tratados internacionales están por encima de las leyes internas, pero no todos tienen jerarquía constitucional. Esto ya lo había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo que fue un leading case, fue señero, que se llamó Enmergian Konsofovich, antes de la reforma de 1994. Miguel Ángel Enmergian, ¿lo conocen? ¿Ustedes dieron constitucional? Me pongo los anteojos porque si no, no los veo. ¿Dieron constitucional? Entonces conocen, los que la dieron, deben conocer el fallo Enmergian Konsofovich. Tiene que ver con el derecho a réplica, rectificación o respuesta que consagra el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es uno de los pactos internacionales incluidos en el 75, inciso 22. ¿Qué pasaba? Ese pacto había sido suscrito por la República Argentina durante el gobierno de Alfonsín, pero todavía, en el momento en que se producen los hechos, todavía no había una ley interna que lo receptara. Entonces, ¿qué ocurrió? No sé si alguna vez puede ser que tal vez por referencia lo hayan leído. Enmergian, como les digo, fue uno de nuestros grandes constitucionalistas, en un programa que hacía Gerardo Sofovich, un escritor argentino fallecido que se llamaba Dalmiro Sáenz, hizo algunas manifestaciones medio irreverentes o irrespetuosas en relación a la Virgen María, a la concepción de Jesús, etcétera, etcétera, que ustedes pueden imaginar. Este hombre, que era armenio, no era católico, pero lo consideró irreverente para todo un grupo de la sociedad, que podían ser los católicos, y entonces plantea el tema de la acción para que se rectificara, para que pidiera disculpas por esas expresiones ofensivas para un sector de la sociedad que podía haber tenido. Fíjense que en el Enmergian Konsofovich, yo les decía a los chicos hoy, está el germen de las acciones de clase que después, o acciones colectivas que después se dieron en temas de bienes colectivos, porque realmente él se arrogó la representación de gente que no se había quejado por lo menos, ni le había dado ninguna autorización. Pero bueno, obviamente que se trató como un conflicto individual, y lo importantísimo es que antes de la reforma constitucional, lo que la Corte estableció es que cuando los derechos y prerrogativas establecidos en los tratados internacionales son directamente operativos en el orden interno, sin necesidad de ninguna ley que los recepte. ¿Qué quiere decir directamente operativo? Que si la República Argentina ha suscrito un tratado internacional, yo puedo solicitar su aplicación a un caso concreto, independientemente de que haya una ley nacional que lo recepte. La doctrina del Enmergian Konsofovich se reiteró 2 años después, en 1989, también antes de la reforma constitucional, en Café La Virginia, otro caso con otra connotación. Se trataba de cuestiones diferentes porque era un problema de aranceles aduaneros, y lo que se pedía que se respetara era la Convención de Viena de Derechos sobre los Tratados. Nada que ver con esto, pero la doctrina es la misma. Los derechos consagrados en tratados internacionales son directamente operativos. La reforma de 1994 estableció ambas cuestiones, porque en el primer párrafo del 75, inciso 22, establece, como les digo, que todo tratado internacional tiene jerarquía supralegal por encima de la legislación interna, pero solo los enumerados a continuación, los 13 pactos, tienen jerarquía constitucional. De ahí viene
de ahí viene lo que les decía, que hoy los jueces, al dictar sus sentencias y tratar de resolver los casos, ya no deben hacer el denominado control de constitucionalidad, que durante mucho tiempo, lo van a ver cuando vean constitucional, se discutió si podía ser de oficio o no, si podía ser difuso, si cualquier juez o solo un tribunal podía ser. No solo tienen que verificar el control de constitucionalidad, o sea, la adecuación de la norma jurídica que tienen que aplicar a la Constitución Nacional, sino que ahora, más que nunca después de la reforma, el control de convencionalidad. La norma jurídica a aplicar no puede estar en contra de ninguno de esos pactos o tratados internacionales de derechos humanos. Obviamente que tampoco de aquellos que no tienen jerarquía constitucional, porque sí están por encima, pero se hace hincapié, fíjense ustedes, lean el artículo 1 del Código Civil, ¿por qué se hace hincapié especialmente en las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos? Por la importancia de la materia que regulan y la importancia que tienen fundamentalmente para nuestra materia. Todo lo que vamos a ver de persona humana en parte general está directamente relacionado, y lo van a ver ustedes cuando vayamos desarrollando los temas, directamente relacionado con aquellos pactos y convenciones de derechos humanos introducidos en el artículo 75, inciso 22. Bueno, ahora entonces, desde este marco de la constitucionalización del derecho privado, vamos al Código Civil sancionado por la ley 26.994. Yo les aconsejo, esto como pauta para el desarrollo de la materia, traten de tener siempre el código al lado, siempre, toda la vida en el inicio de clases les he dicho eternamente, y hace 1500 años que estoy dando clase, les he dicho lo mismo. Si ustedes tienen el código al lado, a medida que uno va hablando, van mirando los artículos, lo mismo cuando están, no con el profesor, sino estudiando con el libro, y sin que se den cuenta, automáticamente van incorporando lo que en algún momento les hacíamos estudiar, gracias a Dios se eliminó, la metodología del código. Entonces van a ver que personas está al principio, que después sigue familia, que después obligaciones, contratos, después derechos reales, sucesiones, o sea, el comienzo, el fin de la persona y todo tipo de relaciones o situaciones jurídicas que a lo largo de su vida pueda ir desarrollando. Entonces, además también, porque si de repente lo que nosotros les estamos diciendo, ustedes leen el código y dicen, pero el código está diciendo otra cosa, todos nos podemos equivocar, o con un número, con lo que fuere, ustedes lo vamos interactuando y lo vamos corrigiendo. Les decía que el texto de la ley 26.994, que sanciona el Código Civil, tiene 10 artículos. Normalmente, en el código que yo ahora tengo acá, en esta mesa, perdón, la ley está al principio. Hay un código de Zavalía, unos de tomos rojos, que no sé si los tienen ustedes, la ley 26.994 está al final. Los artículos, algunos, son muy importantes, porque hay normas aclaratorias, sobre todo lo van a ver cuando el doctor Pellier desarrolle la explicación del artículo 19 del Código Civil, que tiene una relación directa con el artículo 9 de la 26.994. Hay un trabajito práctico que voy a estudiar, si vale la pena, que lo manden, que lo suba con un link sobre la 26.994 y las reformas que tuvo. Esto lo voy a ver, desde ya les aclaro que los trabajos prácticos, mi idea normalmente no es que tengan una función de evaluación, aunque indirectamente la tienen, porque uno mira quién participa, quién no, qué entusiasmo, qué aportes hacen, sino más bien justamente de bajarles determinados contenidos abstractos a ustedes para que los puedan aprender más fácilmente. Esa es la idea, o mi idea, al menos, de los trabajos prácticos, así que voy a ver si mantengo alguno que hay en el campus sobre la ley 26.994. El Código Civil, y lo dicen los autores del proyecto, ustedes saben que la comisión reformadora estuvo
dirigida, integrada por los 3 juristas que les mencioné, pero hubo juristas de todo el país. Creo que en todos los códigos también mencionan la cantidad de juristas que intervinieron, de todo el país, que cada uno, de acuerdo a su especialidad, intervino en la redacción y reforma de cada uno de los capítulos del código. Partiendo de ese principio, como les digo, de constitucionalización del derecho privado, antes de entrar en lo que es el código propiamente dicho, quiero hacer 2 pequeñas menciones a los antecedentes, porque ya no los van a tener, ya no lo van a estudiar, son normas derogadas, pero el Código Civil de Vélez Sarsfield, la ley 340 que entró a regir el 1 de enero de 1871, yo les dije, fue un código típico del siglo XIX, sin duda, imbuido de las ideas del siglo XIX. Sin embargo, Vélez Sarsfield tuvo la clarividencia de consultar no solo las fuentes del derecho europeo, y si ustedes leían las notas, ya no lo van a hacer, pero si ustedes leían las notas del Código Civil de Vélez Sarsfield, se daban cuenta que había leído la legislación de partidas, y el derecho romano, y el derecho alemán, y el derecho francés, etcétera, 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 cosa que en aquella época, hace 2 siglos, como les digo, no era tan fácil como hoy tener acceso a esa información. Pero uno de los puntos clarividentes de Vélez Sarsfield fue tomar entre sus fuentes a un ilustre desconocido para los autores europeos, que era Augusto Teixeira de Freitas, un jurista brasileño. ¿Y qué tomó Vélez Sarsfield? Precisamente de Freitas, el comienzo de la existencia de la persona humana. Y la fijó en el momento de la concepción. En esto el Código Civil de Vélez Sarsfield, y esto es relevante porque fíjense ustedes, van a leer el artículo 19 del Código Reformado y sigue estando exactamente igual, y en todos los pactos, incluido San José de Costa Rica, aunque hace la referencia a la legislación, con las salvedades de la legislación interna, en todos los pactos internacionales se reconoce el momento de la concepción como el comienzo de la existencia de la persona humana. ¿Por qué clarividente? En el momento en que Vélez Sarsfield redacta su código y entró a regir, ninguna otra legislación establecía esto, porque lo de Freitas era un esbozo, un proyecto para el Estado de Brasil. En todas, y fundamentalmente en el Código Civil francés, que era la fuente máxima de todos los códigos del siglo XIX, el comienzo de la existencia se producía con el nacimiento con vida, porque además exigía la viabilidad. Vélez Sarsfield se apartó, esto lo van a desarrollar con el doctor Pelle, es un tema apasionante el comienzo de la existencia de la persona humana. No pierdan la oportunidad cuando lo desarrolle de leer, de hacer preguntas, y en el momento en que quieran podemos inclusive hacer cualquier clase ampliatoria, porque es uno de los temas más apasionantes, no de parte general, del derecho, la persona humana y el comienzo de su existencia. Lo segundo, ese Código Civil de Vélez Sarsfield pudo regir hasta el 1 de agosto del año 2015, porque en el medio, muy en el medio, en el año 1968, un jurista argentino que se llamó Guillermo Borda, se le ocurrió, Guillermo Borda, durante un gobierno de facto, él era ministro del Interior del gobierno de Onganía, se le ocurrió, inspiró y prácticamente salió de su cabeza la reforma del Código Civil en lo que fue la ley 17711. Ha habido muchas reformas parciales del Código Civil, pero ninguna como la de la 17711. Porque si bien modificó un 5% del articulado, le cambió el espíritu al código, lo ayornó, lo modernizó, y fue la 17711 por la cual lo lapidaron a Guillermo Borda, en el momento en que se sancionó, lo lapidaron, lo criticaron. Muchos de los autores que lo criticaron tanto después tuvieron la grandeza
de reconocer el acierto infinito que había tenido Borda con su cabeza, porque es, como les digo, lo que permitió que el Código Civil, mediante la introducción de instituciones como el abuso del derecho, la lesión, la cláusula penal abusiva, la morigeración de intereses, el objeto del acto jurídico ya estaba en el Código de Vélez, pero permitió realmente, al modificar ese espíritu, que rigiera hasta el año 2015. Entonces arribamos al Código Civil y Comercial de la Nación vigente. ¿Por qué parto de este proceso de constitucionalización del derecho privado? Porque todo, lean los artículos 1 a 3 del Código y se van a dar cuenta que todo en él está imbuido de los principios constitucionales. ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales o generales del Código? Primero, y en lo que a nuestra materia interesa, hay una tutela integral de la persona humana como nunca antes. Tutela integral de la persona humana. Primero, les doy algunas de esas manifestaciones. Chicos, perdón, ¿pero qué hora es? ¿Hasta qué hora es la clase? Que se me está yendo el tiempo. Hola, profe, ¿Qué hora creo es, que hasta 6:15. ¿6:15? Bien, bueno. No voy a correr para que puedan... Vi la hora y dije, pensé que eran las 5:15. Tutela, ¿cuáles son las manifestaciones de esa tutela integral de la persona humana? Primero, el establecimiento de la capacidad como regla en el artículo 22. Y en esto, la capacidad como regla, a partir del artículo 22, el Código Civil y Comercial recepta lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.378, que es la ley argentina que incorporó la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por la Asamblea Consultiva de la ONU en el año 2006. Artículo 12, cuando veamos el tema capacidad, obviamente vamos a ver este artículo 12, que habla de la capacidad como regla porque la convención obliga a los estados firmantes. Esto es lo que me pasa por estar, ya les digo, abajo en casa no me puedo mover, entonces va a ladrar el perro, entra mi hijo que no se da cuenta y le hace bromas al perro y el perro ladra, entonces les pido disculpas, pero bueno, no me queda otra, no me puedo ir a un escritorio. Les estaba hablando, que lo vamos a ver en incapacidad, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Precisamente lo que prohíbe es que los estados firmantes tengan el instituto de la incapacidad. Estamos hablando de la capacidad o incapacidad de ejercicio. Por eso, inclusive, hubo muchos autores, después lo vamos a estudiar cuando veamos la unidad respectiva, criticaron el artículo 32 del Código Civil y Comercial porque decían que era violatorio del artículo 12 de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de estas personas. No es tan así, pero ustedes fíjense que esto se complementa con la carga argumentativa para la restricción. En el artículo, ¿qué quiere decir esto? En el artículo 31, carga argumentativa para la restricción. Todo juez que le restrinja la capacidad de ejercicio a una persona tiene que fundamentarlo, no basta decir, bueno, sí, hay una opinión médica, no. Y fíjense que el 31, inciso A, fundamental, les dice algo importantísimo. La capacidad de ejercicio de las personas humanas se presume, aunque esté internada en un establecimiento asistencial. Fíjense ustedes qué importante es esto, porque si está internada en un establecimiento asistencial, sea por una dolencia física, porque puede haber quedado cuadripléjico y no se puede manifestar, o por una dolencia mental, se presume que mantiene su capacidad de ejercicio, no se lo puede privar así como así.
Ojo con esto, porque fíjense ustedes que el artículo 32 del Código, el único que fue tan cuestionado, para algunos autores, por violatorio a la Convención, el único supuesto en que admite la declaración de incapacidad es cuando la persona ya no puede interactuar con el entorno. Y todas las medidas de apoyo que se le han dado han sido infructuosas, o sea, no han dado resultado. O sea, que lo está reservando para aquellas personas que quedan en una situación, en un estado de coma, o sin poder expresarse, que les impide comunicarse e interactuar con su entorno. Solo en ese supuesto, en el Código Civil argentino, hoy se puede declarar la incapacidad de una persona. Solo en él. En todos los demás, por las razones que sean físicas o psíquicas, en todos los demás supuestos, lo que la ley prevé es que se restrinja la capacidad de ejercicio. Y para ello, concordantemente, se establece en el artículo 43 un sistema completísimo de apoyos. Ya no va a haber representantes solo para el único supuesto de incapacidad, sino apoyos. Apoyos que favorezcan la autonomía de las personas para manejarse en el entorno al cual pertenecen. Artículo 43. Después, dentro de esta tutela integral, van a tener mucha más libertad en materia del nombre como atributo inherente a la persona a partir de los artículos 62 y siguientes, lo van a ver cuando estudiemos los atributos inherentes, hay una unidad referida a ello, una regulación completísima, integral de los derechos personalísimos por primera vez en un código en la República Argentina. No la contenía el Código de Vélez-Sarsfield, no la introdujo, pudiendo haberlo hecho, la ley 17711. Ustedes fíjense que en el Código de Vélez-Sarsfield, la única mención a aquellos derechos que eran más importantes todavía que los patrimoniales, estaba en la nota al artículo 2311 del Código de Vélez, que era la que abría el capítulo de los derechos reales, la que tenía la definición de las cosas. En la nota a ese artículo, Vélez-Sarsfield decía que había otros derechos que eran más importantes. Obviamente que esto ocurría porque les digo, reitero una vez más, Vélez-Sarsfield no pudo escapar al sistema de los códigos de su tiempo, del siglo XIX. Lo importante era la propiedad, lo que la persona tenía y no lo que la persona era. Por eso le diría, hasta lógico, razonable, que no hubiera una regulación. Sí la tiene este código a partir de los artículos 51 y siguientes. Y fíjense la importancia fundamental que tiene el artículo 51, porque consagra la inviolabilidad de la persona humana y el derecho, la inviolabilidad de la persona humana y el derecho que toda persona tiene a que se respete y se reconozca su dignidad. Inviolabilidad de la persona humana. El único código que antes había hablado de inviolabilidad era el Código Civil para el Bajo Canadá, nada que ver con nosotros, en el año 1889. Ninguno más. Por supuesto que estaban en Estados Unidos las ideas de Madison, de Shea, de Hamilton, pero nuestro Código Civil, a diferencia de la Constitución, tiene raigambre romano europeo. No hay vuelta. Entonces, no se hablaba de los derechos personalísimos. Acá hay una regulación integral de esos derechos personalísimos y siempre dentro del marco de la dignidad de la persona. Fíjense que ustedes vamos a estudiarlo, van a estudiar con el doctor Pellier, porque él se reservó la unidad, van a ver que se regula el derecho a la disposición sobre el propio cuerpo, el derecho para intervenir o no en investigaciones científicas sobre personas humanas, el consentimiento informado en el artículo 59, que se requiere para todo tipo de intervención quirúrgica o todo tipo de participación en estas investigaciones científicas. Y siempre, reitero, dentro del marco de la dignidad. Fíjense ustedes que el artículo 279, cuando habla del objeto de los actos jurídicos, dice que no pueden ser hechos lesivos para la dignidad de la persona humana, y la misma fórmula
reitera el 1004 cuando habla de el objeto de los contratos. Después, en una materia que no es propia de la parte general, pero en las técnicas de reproducción humana asistida, todo este principio de autodeterminación en el 561, cuando habla de la voluntad procreacional, o sea, la persona que quiere someterse para tener hijos a técnicas de reproducción humana asistida, se regula todo el consentimiento, cómo se le debe dar la información para que sepa realmente, cuando encara una decisión de ese tipo, sepa realmente cuáles son las consecuencias. Todo esto, que desde el punto de vista de la persona humana consagra, receta el Código Civil y Comercial, ya estaba en forma aislada, contenido en muchas leyes que se dictaron entre los años 2009 y 2010, la 26.569, esperen que les digo bien el número, porque hoy me dijeron 26.529 es la Ley de Derechos del Paciente. La 26.657, esta es fundamental, la Ley Nacional de Salud Mental. Para mi modo de ver, esta es una de las leyes más importantes que se dictaron en los últimos años en la República Argentina. Tiene una regulación, no sé si como muchos aducen, se aplica integralmente. Alguna vez en alguna charla escuché decir a un profesor que era una ley para Suiza y no para la Argentina, pero no importa. La regulación es fundamental porque cuando habla sobre todo de la internación voluntaria y la internación involuntaria y los recaudos que deben cumplirse, realmente la prohibición de que se creen nuevos establecimientos psiquiátricos, los establecimientos médicos, es la ley la que establece que las personas con enfermedades mentales tienen que tratarse en hospitales comunes. Realmente es una de las leyes más importantes. Después tienen la 26.742, que modifica la Ley de Derechos del Paciente e introduce, ya les digo, antes habla sobre los establecimientos hospitalarios, el consentimiento informado y las directivas anticipadas, que luego receptan el artículo 59 sobre consentimiento informado y 60 sobre directivas anticipadas del Código Civil y Comercial. ¿Saben de lo que les hablo cuando les hablo de directivas anticipadas? ¿Alguno tiene idea? Con directivas anticipadas es la posibilidad que ya daba la 26.742, que reformó a la Ley de Derechos del Paciente y lo recogió el Código Civil, para que una persona a la que se le ha diagnosticado una enfermedad grave, terminal, incurable, pueda disponer anticipadamente, como el nombre lo indica, qué tipo de tratamientos quiere recibir o no quiere recibir, si quiere recibir alimentación, si quiere que lo conecten a un respirador o no, etcétera, etcétera. Y lo que agrega, obviamente que la Ley de Derechos del Paciente habla desde el punto de vista médico, pero lo que agrega el Código Civil en materia de directivas anticipadas es que también pueden abarcar directivas de tipo patrimonial, o sea, yo puedo decidir quiénes van a administrar mis bienes, de qué manera, distintas personas, qué es lo que quiero hacer, sin necesidad de que se identifique con un testamento. La ley establece que deben hacerse por escritura pública, la Ley de Derechos del Paciente, no el Código Civil, pero es muy importante porque ustedes fíjense que mientras la persona está en posibilidades de hacerlo, toma decisiones que después son muy crueles, muy difíciles para el entorno familiar. Entonces, cuando alguien con su completo discernimiento, en pleno uso de sus facultades mentales, decide qué quiere que se haga o no se haga con su vida, obviamente que nadie puede apartarse de ese tipo de decisiones. Ojo con esto, que no tiene nada que ver con la eutanasia ni nada por el estilo, ya se lo va a explicar claramente el doctor Pellier. Después, la 26.743, también la denominada Ley de Identidad de Género, una ley muy importante que regula las tres situaciones, establece justamente que puede haber
existir una diferencia entre el sexo biológico y el sexo auto, no el sexo, y la autopercepción que del género que le corresponde tiene la persona, y cuando se da esa discordancia, la ley regula los 3 supuestos de corrección o de modificación que van desde la modificación de la inscripción registral pasan por los tratamientos hormonales para adecuación al género autopercibido y las operaciones de cambio de sexo, como esta ley 26743 deroga el artículo 17 de la 17132, que es la ley de ejercicio de la medicina, que prohibía expresamente las operaciones de cambio de sexo, hoy se pueden realizar en la Argentina. Y después, en materia de personas menores, obviamente tenemos la 26061, que es la ley de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que no es lo mismo, pero recepta los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es una de las convenciones con jerarquía constitucional del 75, inciso 22. O sea que fíjense ustedes la importancia que aquel conglomerado de pactos con jerarquía constitucional tienen para nuestra materia en la regulación de la persona humana. Todo esto que yo les acabo de mencionar, que son pequeños ítems, manifestaciones, todo esto es lo que vamos a estudiar en personas cuando estudiemos el derecho civil, parte general del derecho civil. Esto en cuanto a personas. Me permito mencionarles algunas particularidades. Los autores del anteproyecto, cuando lo elevaron al Poder Ejecutivo, dijeron que habían tenido en mira que fuera el Código de la Libertad. Y es real que en muchas situaciones, y por esto ha habido un sector muy importante de la doctrina que lo ha criticado, hay gente a la que no le gusta el nuevo Código Civil y Comercial, nunca le va a gustar, a mí personalmente me encanta. Me encanta, y sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra materia, me parece realmente que hay otro aire, hay otra cabeza. Fíjense ustedes que en materia de derechos de familia, no es lo que exactamente corresponde a nuestra materia, pero en algunos temas lo vamos a tocar tangencialmente, reconoce, regula, legisla dentro de un contexto multicultural, porque reconoce conductas sociales que no se podían seguir ignorando. Desde la regulación del matrimonio igualitario, que es cierto, ya estaba por la 26.618, esto es así, pero las uniones convivenciales a partir del artículo 506. Cuando hablo de uniones convivenciales, ¿qué se les ocurre? ¿De qué estoy hablando? ¿Del viejo? Abran, si quieren. Del concubinato. Hoy se llaman uniones convivenciales. Eran realidades que se desconocían, 2 personas que vivían 30, 40 años, tenían hijos, de repente la unión se rompía y era como si nada hubiera existido, tenían que acudir a esa figura falsa de la sociedad de hecho y de los aportes que cada uno había realizado. Hoy eso ya no existe más, es reconocer, reitero, en un contexto multicultural, porque hasta la conformación de la familia hay que reconocer que es diferente, realidades distintas que había que darles protección. En materia de derecho matrimonial, otro avance importantísimo, y es una innovación, la posibilidad de optar por el régimen patrimonial del matrimonio. Ya no es únicamente el régimen de comunidad o de ganancialidad que existía en el sistema de Vélez y con la 17711. Ahora, al celebrar el matrimonio, y aún después de celebrado por convenio entre las partes, porque es convencional, se puede optar por un régimen de administración separado, o sea que cada cónyuge es titular y administra los bienes que haya adquirido aún después del matrimonio. Si no se opta por un sistema diferente, sí, el sistema residual, clásico, tradicional, al que la gran mayoría de la gente está acostumbrado, es el de comunidad o ganancialidad. En materia de filiación, les dije, incorpora, muy importante para el derecho de las personas también, la filiación por naturaleza
es la común, la que todos conocemos, por técnicas de reproducción humana asistida, se las mencioné cuando les hablaba del consentimiento en el 561, donde se van a tener que dar las tres identidades, la identidad genética, la identidad biológica y la identidad voluntaria. Genética, el donante de los gametos; biológica, la madre gestante; y voluntaria, esto que les hablaba de la voluntad procreacional. Se tienen que dar las tres identidades en materia de técnicas de reproducción humana asistida, y la tercera forma de filiación es también existente desde siempre, la adoptiva o por adopción. Filiación por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida y por adopción. Cuando se elevó, como hay una regulación bastante importante de las técnicas de reproducción humana asistida, entre los artículos en el 568, creo que era, se había regulado el tema de la maternidad por sustitución, que el Poder Ejecutivo, cuando eleva el proyecto al Congreso, lo elimina, con lo cual se crea una situación de desigualdad, porque va a haber situaciones en que si no hay maternidad por sustitución, por ejemplo, personas que integran un matrimonio o una unión convivencial del mismo sexo, no van a poder, y son hombres fundamentalmente, porque la mujer siempre puede gestar, no van a poder tener un hijo, van a tener que recurrir a otra de las formas de filiación, eventualmente la adopción. Ha habido algún planteo de desigualdad, pero bueno, esto a ustedes para parte general todavía no les interesa. Después, otro de los principios rectores es la tutela o el principio protectorio de los vulnerables, de la parte más débil de las relaciones jurídicas, pero me gusta definirlo como la protección de la vulnerabilidad. Fíjense ustedes que el Código Civil y Comercial se centra, se enfoca en la persona humana en concreto, y no ya en ese sujeto abstracto que estaba aislado, desentendido de su entorno vital. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a oír hablar de pacientes, van a oír hablar de personas discapacitadas, de consumidores, de personas con enfermedades mentales, de integrantes de comunidades indígenas. En cada caso concreto van a ver ustedes entonces que se protege a esas personas en razón de su vulnerabilidad. Y piensen ustedes lo importante que es esto para nuestra materia, porque nosotros vamos a tener que estudiar precisamente a personas que yo les diría que constituye el grupo más amplio. Vamos a estudiar a los menores, vamos a estudiar a los discapacitados, a las personas con enfermedades mentales, a los ancianos. El núcleo de la persona humana que vamos a estudiar en parte general del derecho civil está caracterizado por la vulnerabilidad. Y como parte de este principio protectorio, también se eliminan, se barre con cualquier diferenciación o con cualquier norma que pueda llevar a una discriminación. Fíjense ustedes, esto en concordancia con la ley antidiscriminación y la ley que elimina cualquier forma de discriminación de personas discapacitadas. Pero más allá de eso, fíjense que hay una norma, que se las voy a leer, del Código Civil, que es el 402, que realmente por su ubicación regula la interpretación de las normas en el derecho de familia, en el régimen matrimonial, pero sienta un principio general que es aplicable a todas las relaciones jurídicas del Código. Permítanme 2 segundos. Parte general del derecho civil llega hasta el artículo 400, y esto está en el 402, normas de interpretación. Yo ni con anteojos veo. Sí, acá está. Fíjense lo que dice: ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por 2 personas de distinto o igual sexo. Está para eso.
ubicada para interpretar las normas que se refieren al matrimonio. Ya les dije, no solo habla del matrimonio entre personas de distintos sexos, sino que regula también el matrimonio igualitario. Pero no solo porque sean de distintos sexos, sino cualquier desigualdad, aún entre personas de distintos sexos, entre el hombre y la mujer, entre los integrantes del matrimonio, sean de distinto o del mismo sexo. Ojo con esto. Pero este principio, la eliminación de cualquier forma de discriminación o norma que sea menoscabante de la igualdad entre las personas, está íncita en este principio o paradigma protectorio de la vulnerabilidad. Porque lo que suele ocurrir con las personas vulnerables es que se las discrimina, se aprovecha. No hablo necesariamente de explotación, de que se las quiera perjudicar, pero sí hay situaciones de discriminación en los términos de la ley de discriminación. Y después, para terminar, algo que sí tiene que ver con la parte general, pero que vamos a ver en la segunda parte, en el desarrollo de la segunda parte del programa, también contiene innovaciones en cuanto a los bienes. Porque ustedes saben que cuando estudiemos el objeto de los actos jurídicos hablamos de los bienes y de las cosas. Pero el Código ya no legisla únicamente sobre los bienes de contenido patrimonial, los bienes y las cosas, sino otros bienes que carecen de ese contenido patrimonial, no son susceptibles de apreciación pecuniaria y sin embargo tienen indudable utilidad. Por ejemplo, el cuerpo, los órganos, los genes, en los artículos 15 a 18. Bienes de contenido extrapatrimonial no están en el comercio, pero tienen utilidad. Se refiere a ellos y hace el código una regulación que también la van a ver ustedes. Después, en cuanto a los titulares, porque en materia de derechos reales, ya el vínculo jurídico, la situación jurídica, no se da entre un sujeto o varios sujetos titulares y la cosa objeto del derecho real, sino que los titulares pueden ser las comunidades, y en ellas va a regular las adquisiciones o la propiedad de los pueblos originarios. Innovación, obviamente, que no estaba en el Código Civil. Y finalmente, en el artículo 14 habla de los derechos de incidencia colectiva, los bienes colectivos. Ya hay una categoría que excede a la de bienes del dominio público del Estado, que como característica tenían el acceso común de todos los ciudadanos. Los bienes colectivos exceden esta categoría, y ustedes fíjense que el artículo 14 habla de derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. El artículo fue criticado porque el artículo 14 originario del anteproyecto, como inciso B, contenía los derechos individuales homogéneos. La realidad es que la eliminación fue criticada, pero realmente, si ustedes leen el fallo Alavi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el fallo que recoge los derechos individuales homogéneos, habla de derechos de incidencia colectiva que recaen sobre bienes colectivos, por ejemplo, el medio ambiente, y los derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos. O sea que el género sería derechos de incidencia colectiva, como dice el inciso B del artículo 14, y las especies, los derechos colectivos, el derecho al medio ambiente, que se caracterizan por su indivisibilidad. Una afectación del medio ambiente, por ejemplo, cuando se contaminan las aguas del río, o las del riachuelo, o la cuenca del río La Matanza, que son casos famosos, el caso Mendoza, es este supuesto resuelto finalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí yo no puedo ir a reclamar por un cachito de medio ambiente afectado. Es algo que en forma indivisible nos afecta a todos, o a toda la sociedad, o al grupo que vive cerca, en el ejemplo que les acabo de dar, del arroyo contaminado, o del río contaminado. Los derechos individuales homogéneos, en cambio, son derechos que podrían ejercerse en forma individual. En materia de consumo,
cuando las compañías telefónicas cobran cargos indebidos, cuando las entidades bancarias o alguna entidad bancaria a todos sus usuarios de tarjetas de crédito les cobra intereses indebidos o en las cuentas corrientes introduce comisiones que no están autorizadas, no están pactadas con el usuario. La afectación es individual y yo podría reclamar individualmente al banco. Pero ¿qué ocurre? Cada reclamo individual es tan ínfimo patrimonialmente para el usuario, pero no es ínfimo para el aprovechamiento que hace la entidad bancaria. Entonces, como una forma de acceso de la justicia, que es uno de los fundamentos de las acciones colectivas, precisamente se habla de las acciones de clase y de los derechos de incidencia colectiva. Esto después, cuando se los expliquen, obviamente lo vamos a tener que ver en la segunda parte, pero es una innovación importante porque no estaba esta regulación. Esto todo viene a partir de la reforma constitucional del 94, porque ustedes no olviden que el derecho del consumidor, en el artículo 43, como una de las formas de amparo para proteger el derecho al medio ambiente, en el artículo 41, primer párrafo, todos fueron reconocidos en la Constitución Nacional y a partir de ahí tenemos esta regulación en el Código Civil argentino. Chicos, lo último que les digo, van a ver en el programa, yo estoy viendo la unidad, dice origen y evolución del derecho civil, el derecho romano, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo leen de cualquiera de los libros, una leída. Yo no les voy a preguntar el derecho romano y la legislación intermedia, porque eso es otra pauta que les doy, y siempre se los digo a los chicos, los ejercicios de memoria inútiles, no me parecen fructíferos, no me parecen interesantes, no les voy a preguntar esto, lean, porque además es bueno leer un libro en su totalidad, pero no es eso lo que vamos a desarrollar. Sí, algunos aspectos del código, y bueno, y mañana van a empezar con las fuentes del derecho. ¿Alguna pregunta? Me abren voy a ver si hay algún chat, y me abren, por favor, los micrófonos si me quieren hacer alguna pregunta. Chatear 1. Luego. Profe, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Si ¿Sí? la clase va a ser subida al campus para terminar de anotar algunas cosas que por ahí no llegué a anotar. Va a ser subida al campus y me dijeron los chicos, porque yo estaba viendo, se está grabando la clase, Listo, y perfecto. me dijeron los chicos que lo suben también a un YouTube que tiene el centro de estudiantes. Me pongo los Sí, anteojos sí, porque puede si no, ser. no los veo. ¿Cómo? Puede ser. Sí, puede ser, porque sé que subían clases a YouTube. Pero era para saber porque hay algunas cosas que por ahí no llegué a anotar para volver a verlas, nada más. Perfecto, yo la voy a Gracias. subir también al campus, dentro de la Gracias. unidad 1. ¿Mm? ¿Alguna preguntita más? Bueno, mañana tienen clase con Esteban. Si pueden leer algo previamente de fuentes del derecho, es mejor. Esto les viene bien para cualquier clase. Si pueden leer previamente el tema que se va a desarrollar, porque alguna idea tienen, pueden hacer preguntas. Si no, veremos. Y si no, nosotros el jueves tienen con Alejandra y nosotros nos vemos el martes que viene. ¿Mm? Que tengan buen fin de semana. El WhatsApp está habilitado. Cualquier preguntita, me levantás la mano, sí. Ah, no. Chao, chicos, que les vaya bien. Buenas Chao, tardes. profe. Chao, Hasta nos luego. vemos. Chao, hasta luego.